Espero que estén viendo ahora, ¿verdad? La pantalla. Sí, doctora, gracias. Muy bien, pues efectivamente vamos a intentar hablar un poco de qué peligros pueden existir en cuanto a riesgo, ¿no? de que exista sesgo o discriminación o sexismo en futuros desarrollos basados en inteligencia artificial y que puedan ser aplicados al ámbito educativo. He hecho un pequeño guiño al magnífico dibujante Quino porque, bueno, yo he sido siempre una lectora de Mafalda, muy seguidora de ella. Y bueno, pues yo creo que también la actitud, ¿no? de este personaje pues nos puede venir muy bien para ver, digamos, con qué valentía o con qué retos nos estamos enfrentando. Bueno, realmente las posibilidades de la inteligencia artificial en nuestra sociedad son grandísimas. Yo creo que ni siquiera nadie hoy en día todavía podemos vislumbrar hasta dónde van a llegar. Y lo que está claro es que en la educación ya existen ejemplos concretos que, bueno, muchos de nosotros hemos podido ya probar, ¿no? Puede haber robots que ya actúan como asistentes de profesor, los hay estilo avatares que pueden ser como compañeros de aprendizaje, hay incluso curadores de contenido o, pues bueno, el propio uso de sistemas, digamos, pues en robótica o disciplinas afines para desarrollar y programar este tipo de robots. Un ejemplo también concreto que está en los últimos años teniendo mucho desarrollo son los chatbots. Los chatbots se están utilizando principalmente hoy en día todavía porque no hay una base, digamos, un buen recorrido, ¿no? en cuanto al question answering, ¿no? Y la forma, digamos, de ejercer un lenguaje natural en preguntas y respuestas. Pero sí que es cierto que ya hay ejemplos concretos. En España ya tenemos varios, en la Universidad de Murcia, en el CEU y también en la UNED tenemos un IO chatbot para ayudar a los estudiantes, por ejemplo, del trabajo fin de máster de psicología, y se utilizan, como decía, para proveer información actualizada de las instituciones, facilitar las solicitudes que hacen los estudiantes, porque el bot pues, bueno, puede recopilar la información sobre sus preferencias o incluso sobre lo que el estudiante puede o no puede encontrar en un sitio web. También pueden proveer un mayor apoyo estudiantil. Se dice, ¿no? que cuando se carece de este apoyo, es una de las razones claves por las que los estudiantes abandonan la universidad. También como indicado podemos tener otros elementos como avatares o asistentes virtuales que pueden ayudar a incrementar la participación de los estudiantes, que realmente ellos lo que quieren es comunicarse entre sí. Somos personas muy sociales, tanto los estudiantes como el resto de académicos. Lo que quieren es investigar en temas, encontrar la mejor ayuda para las tareas o incluso, bueno, pues intercambiar conocimiento a través de las plataformas electrónicas o las redes sociales. También hay asistentes virtuales que pueden ser, digamos, auxiliares muy eficientes para el profesorado, porque realmente a veces hay tareas muy tediosas que también los profesores, bueno, pues se cansan de realizarlas. Lo que está claro es que es muy importante disponer, como he dicho antes en los chatbots todavía, esos sistemas de preguntas-respuestas para que tengan un buen lenguaje natural. Bueno, nos hace falta unos desarrollos todavía más potentes que puedan dar una retroalimentación, un feedback que sea inteligente y seguro a los comentarios de los estudiantes. En la UNED tenemos un aplicativo que ya está digamos, en desarrollo, que se llama G-Rubric y que precisamente pues, ayuda a los profesores, digamos, a hacer esas evaluaciones automáticas de preguntas de desarrollo, tanto en exámenes o en pruebas de evaluación continua. Lógicamente, estos comentarios de los profesores, este feedback, es importantísimo puesto que permite a los estudiantes identificar las áreas en las cuales necesitan pues, seguir trabajando. Pero es cierto que las nuevas generaciones, estas X, Y, Z, T, bueno, ya no sé en qué siglas vamos, es una sociedad distinta de cómo éramos nosotros que hemos nacido en el siglo XX, ¿no? Entonces la tecnología les permite obtener todas las cosas al instante, tienen disponibilidad 24/7 y su actitud es totalmente distinta. Necesitan esa inmediatez y por ello las instituciones educativas se ven forzadas a acelerar ese proceso de comunicación para llamar la atención precisamente de ese tipo de estudiantes.
Y también disponemos de sistemas de tutoría inteligente. Son frecuentes, por ejemplo, en la enseñanza de idiomas. Lo que se logra es dar un entorno de aprendizaje personalizado a los estudiantes mediante ese análisis de sus respuestas y cómo pueden continuar con ese proceso de aprendizaje. Bueno, no cabe duda que la inteligencia artificial en donde más se está aplicando pues es en esa analítica del aprendizaje, en intentar ver todos esos datos que recopilamos a partir de las plataformas de e-learning, de los accesos a los repositorios y ver exactamente bueno, pues cómo podemos luego, desde un punto de vista de gestión, poder reforzar, ¿no? Y ayudar al estudiante a que logre un mejor aprendizaje. Y no cabe duda, como se ha comentado en la ponencia anterior, pues una mejor experiencia, digamos, también más enriquecedora y que enganche, ¿no? hacia el estudiante. Pero claro, la pregunta de la ponencia que les traigo yo hoy es si podemos realmente sentirnos seguros y confiados con todas estas innovaciones. Y bueno, la respuesta es que, curiosamente, las máquinas de inteligencia artificial aprenden de los humanos porque han empezado a ser programadas por humanos. Por tanto, es muy probable también que adopten los mismos prejuicios de género, raciales o socioeconómicos que existen en la sociedad. En este sentido, pues los datos, sabemos, nunca han sido objetivos, ¿no? Si un sistema informático llega a una conclusión es porque alguien lo ha programado así para que llegue a ello. Por tanto, efectivamente los algoritmos pueden ser una peligrosa fuente de discriminación, ¿no? Y la inteligencia artificial puede reproducir sesgos que ella misma no entiende, porque realmente pues, es, como indicamos, pseudointeligente, puesto que está programada de momento mayormente por personas humanas, ¿no? Hace cosas extraordinarias, pero no comprende por qué lo son así. Pues en definitiva, ocurre que la inteligencia artificial sí es una tecnología con un alto potencial disruptivo que conlleva importantes riesgos para las personas, sus valores y su desarrollo personal, pero existe un alto riesgo potencial de que conduzca a nuevas desigualdades sociales y que se superpondrían a su vez allá a la brecha digital que existe a nivel mundial y que además ha quedado resaltada desafortunadamente a raíz de los confinamientos y de la pandemia con el COVID-19, en el que no todas las personas en el mundo pues, podían disponer del mismo acceso a un aprendizaje online, por ejemplo, y a otro tipo de tecnologías que les ayudasen realmente en el aprendizaje estando confinados. Por tanto, efectivamente, vemos que hay una serie de peligros de discriminación muy importantes, no solamente de desigualdad de género, también de pobreza, de aislamiento geográfico, minorías étnicas o incluso hacia usuarios con discapacidad, pero bueno, no cabe duda que la desigualdad de género, yo he recopilado más datos para el día de hoy y como bueno, no hay un tiempo infinito, pues es un poco también en las evidencias que me voy a centrar, ¿no? No cabe duda de que tanto las mujeres como los hombres no solamente obtienen el acceso a los ciclos educativos y los finalizan, sino que también se empoderan como personas a través de la educación. Y esto es una preocupación que lógicamente tiene entidades mundiales como la UNESCO. Puesto ya vamos entonces a ver qué evidencias estamos hablando, ¿no? Bueno, pues resulta que la alimentación de los datos que se dan para los motores, para los algoritmos de la inteligencia artificial, puede ocurrir que es que no esté procesada correctamente y nos podemos encontrar incluso que la forma de programar de esos algoritmos estén sesgados, ¿no? Bueno, es habitual en muchas bases de datos que pueden contener mayor cantidad de datos masculinos que femeninos, pero no por nada, simplemente por el histórico. Claro, el problema es cuando estos datos sirven para entrenar a esos algoritmos y no solamente son la fuente, digamos, de información, sino que también forman parte de la aplicación y del postprocesamiento, que no cabe duda que es lo que nos va a llevar a lograr esas predicciones o esas categorizaciones o incluso pues, esos sistemas de recomendación que luego van a ser aplicados a todos los ámbitos, incluido el de la educación. Un algoritmo puede resultar ser sexista simplemente por entrenarse con diferentes fuentes. Por ejemplo, con una fuente que es muy común que sea usada como los boletines de noticias que provoca Google News, ¿no? Hay evidencias de algún software que, entrenado con ese boletín de noticias, dedujo directamente que los desarrolladores de software tenían que ser mayoritariamente hombres y que las mujeres pues, se iban a encargar
simplemente a las tareas del hogar, ¿no? También puede ocurrir que haya plataformas online, por ejemplo, el mismo Google Translator, hay veces que pueden encontrarse traducciones que no están bien traducidas simplemente porque, bueno, pues no quiere considerar el género neutro y opta por el género masculino. Bueno, curiosamente las grandes empresas sí que han sufrido los problemas estos de discriminación y han tenido que dejar de utilizar sistemas cuando se evidenció que efectivamente tenían problemas. En el año 2015, Amazon puso en marcha un sistema de contratación que no trató de forma neutral el género de los aspirantes y puesto que el sistema de aprendizaje automático se había entrenado previamente con una base de datos de personas ya contratadas previamente en la empresa que a lo largo de una década, que mayormente habían sido hombres. Por tanto, el sistema prefería a los candidatos masculinos simplemente por cómo había sido entrenado. Lógicamente, Amazon tuvo que dejar de utilizar ese sistema inmediatamente. También le pasó a Microsoft. En el año 2016 puso en marcha un chatbot que lo llamó Tay y escasamente en 24 horas este chatbot, que aparentemente tenía un aspecto femenino, al menos por la imagen, se comportó como un ser totalmente fascista, racista, incluso dijo que odiaba a las feministas. Ello era porque estaba siendo alimentado por información recogida de las redes sociales y también de la interacción con los propios usuarios. Lógicamente, pues Microsoft también lo quitó y ya no está disponible de Internet. Pero no solamente encontramos estos ejemplos, es que también en el sector bancario puede ocurrir, y está ocurriendo, hay ejemplos ya de mujeres que inexplicablemente pues, reciben, por ejemplo, pues, créditos con límites inferiores a sus esposos simplemente por el hecho de ser mujeres. Luego, efectivamente, hay mucha discriminación, no solamente también de género, sino también racial. Este año hemos sido salpicados todos por las noticias que nos anunciaban que IBM iba a dejar de ofrecer software de reconocimiento facial para hacer vigilancia masiva o perfiles raciales precisamente por los problemas que tenían al reconocer las caras de diversas personas, ¿no? Y otro tema también que no me gustaría dejar pasar es el hecho de que parece que mantenemos, ¿no?, ese rol de que las personas femeninas tienen que estar subordinadas como asistentes personales. Qué curioso que haya un montón de servicios y productos novedosos, como pueden ser las tecnologías de reconocimiento de voz, y que resulta que todas ellas tienen nombre de mujer. Yo, al menos, conozco alguna persona en España, alguna mujer que se llama Siri, hay varias Alexas y bueno, pues Cortana también en el fondo, tanto la fisonomía como la voz, aunque luego se puedan cambiar, pero está claro que ya hay un sesgo también inicial, digamos, de subordinar ese rol femenino solamente a ser asistentes personales, ¿no? También encontraríamos un problema en que estos sistemas sean capacitados o probados solamente por hombres, entonces habría dificultades para comprender las voces femeninas. Respecto de la segunda evidencia importante es quiénes programan realmente los algoritmos, porque nos vamos a encontrar que hay un porcentaje altísimo, a veces del 90%, en el que los desarrolladores son solamente hombres. Y efectivamente es así, hay varias encuestas formales, informales, en las cuales se encuentra que las mujeres solamente representan aproximadamente el 12% de los ingenieros en las principales empresas de tecnología. Si ven ahí en la gráfica que les muestro, el color verde son los trabajos en esas empresas, pues Yahoo, Facebook, LinkedIn, Google, Apple y Twitter, y son en color verde se resaltan los porcentajes de mujeres que ocupan puestos que no son de tecnología y como vemos, pues bueno, son bastante hacia la mitad más o menos, rondando el 48, 50, 52%. Sin embargo, si nos fijamos en el color azul, que serían precisamente los puestos tecnológicos, curiosamente los porcentajes disminuyen drásticamente y muchos de ellos estamos viendo porcentajes entre el 10 y el 20%, son habituales como ve el 15%, el 17%, etc. Luego, efectivamente, hay un problema grave, pero curiosamente los datos bailan entre países, incluso en Europa los datos no son tampoco
son equilibrados. Hay países en los cuales hay más mujeres en el sector tecnológico y programadores y otros en los cuales no es así. Por tanto, bueno, a pesar de todo, pues sí que hay ciertos entornos en los cuales están un poquito mejor, pero en cualquier caso la participación femenina se ha desplomado desde los años 80, mientras que en otros campos, curiosamente, pues ha sido al revés y hemos incrementado. Como he comentado, los datos bailan no solamente entre países, también entre continentes, y afortunadamente también hay zonas de Asia en las cuales la participación de las mujeres y las mujeres programadoras es muchísimo mayor incluso que en Europa. Una de las preguntas entonces sería ¿por qué hay más ingenieros de software masculinos, por ejemplo, que ingenieras de software? Bueno, en las transparencias anteriores hay varias evidencias. Unas son puestos de trabajo en el sector tecnológico y otras evidencias son más concretas de desarrolladores de software. Bueno, en este caso puede ocurrir también que tengamos muchas mujeres, ¿no? Un estereotipo quizás que no nos convence mucho en la cabeza, ¿no? De que ser un ingeniero de software pues no es una profesión que nos resulte atractiva, que no nos gustaría estar sentadas todo el rato delante de una computadora. Lo que es cierto es que son entornos de trabajo en los cuales hay muy poca presencia de mujeres y son entornos que están dominados por hombres, y eso hace que también resulten más hostiles a las mujeres y se sientan mucho más aisladas. La sociedad envía influencias a las mujeres, pero muchas veces estas influencias en cuanto a los desarrollos profesionales y las capacitaciones están muy alejadas de las profesiones STEM. Bueno, la pregunta en este punto ya sería, bueno, ¿y qué? ¿Hay algo que podamos hacer? ¿Podemos hacer algo al respecto? Pues desde luego cruzarnos de brazos está claro que no. Yo creo que hay muchísimas cosas por hacer, pero también hay muchas cosas que se están haciendo ya. Hay una investigación científica muy relevante sobre la existencia del sesgo en algoritmos y además desde hace ya varios años, 5 o 6 años, y cada vez va creciendo y además con un gran nivel. Y también podemos desarrollar otros aspectos, por ejemplo, en las universidades, como es incluir la ética en el currículum académico de las ingenierías, cosa que en otros ámbitos más quizás anglosajones están ya haciendo con anterioridad. Pero también podemos incluso generar recursos de aprendizaje en los cuales se puedan reforzar, ¿no? Ese papel de las mujeres como referentes en temas de STEM, de forma que también desde los inicios, ¿no? de la educación en los colegios, en los institutos, las niñas vayan creciendo y vayan viendo que hay referentes. Curiosamente, en mi país al menos, no solamente es que faltan referentes de tecnología, es que incluso en asignaturas como por ejemplo literatura, se ha visto a nivel de educación secundaria que no hay referentes femeninos, ni siquiera en novelistas o otro tipo de profesiones en los cuales sí que ha habido muchísimos referentes de mujeres en el pasado. Por tanto, es un problema también que no solamente afecta al ámbito tecnológico. En España también nuestro gobierno ha iniciado recientemente, ven que la noticia es del 16 de junio de este año, una Carta de Derechos Digitales para proteger a los ciudadanos del impacto de la tecnología, y en esta carta, bueno, sí se abordan algunos de los problemas que puede ocurrir de discriminación en cuanto al uso de la inteligencia artificial. Y no solamente en mi país, también es cierto que en la Unión Europea hay una preocupación. Ha habido una consulta abierta hasta el 14 de junio de este año también, en el cual bueno, hay ya una información, digamos, para empezar a expresar, ¿no? Ya también un poco a toda la sociedad en nuestro contexto europeo, pues bueno, cuáles pueden ser estos riesgos y también un poco los problemas a futuro que nos puede llegar con la inteligencia artificial, no solamente, lógicamente, los beneficios. Y ya para ir finalizando, bueno, pues simplemente comentar que hay varias mujeres muy relevantes que nos recuerdan que las habilidades tradicionales femeninas son muy importantes en cualquier caso para el desarrollo de la inteligencia artificial, ya sea ciertos aspectos, ¿no? Con nuestra forma también
muchas veces de ser, pero también la resolución de problemas, la diplomacia o habilidades de pensamiento crítico que tenemos que llevar a cabo. Está claro que los robots tienen que ser también programados por mujeres y que Siri y Alexa pues, no deberían tener un género claro, ¿no? La cuestión ahora ya sería, bueno, saber si el aprendizaje va a evolucionar hacia una mayor personalización con toda esta potencialidad de la inteligencia artificial, con todas esas posibles recomendaciones, esta forma que podemos realizar, ¿no? de evaluar el contenido, de apoyar con asistentes virtuales, con curadores de contenido, o si tal vez vamos a cambiar a una colección de contenidos que los usuarios van a acceder directamente a través de repositorios y los van a consumir o se los van a servir directamente a sí mismos, ¿no? Bueno, mi opinión personal es que vamos a tener los dos contextos, seguro, que van a evolucionar ambos en paralelo y en cualquier caso, pues creo que va a ser muy importante no solamente el papel de la mujer, aunque yo haya centrado un poco esta ponencia por tiempo en la discriminación por género, pero por supuesto también de todas las personas, de todas las razas, con todas las capacidades. Es importantísimo que todos en la sociedad participemos, puesto como la especialista Karen Sparkle solía decir, pues la computación es demasiado importante como para que solamente se quede en manos de los hombres, ¿no? O en cualquier caso en manos de segmentos concretos y pequeños de personas, ¿no? Lo importante es que todos participemos en el futuro. Y nada más, muchas gracias por su atención y quedo a la espera si hay alguna pregunta o comentario.